Alejandro se levantó de la mesa familiar con las manos temblando. El eco de las palabras de su padre resonando en el salón como un trueno. «Eres un sucio degenerado», había gritado don Miguel ante todos. Su rostro enrojecido por la ira al descubrir la foto en el teléfono de su hijo. 5 meses después. Cuando la puerta del apartamento se abrió de golpe. Allí estaban ellos. La familia entera. Con expresiones que mezclaban arrepentimiento y desesperación. Pero ya era tarde para disculpas vacías. El sol de Madrid entraba a raudales por las ventanas del comedor. Pero el ambiente se sentía gélido aquella noche de cena familiar. Alejandro, con sus 25 años, había decidido que era el momento de ser honesto. Sentado entre sus hermanos y primos, miró a su padre y dijo con voz firme: «Papá, estoy saliendo con un hombre. Se llama Carlos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Miguel. Un hombre de 60 años. Conservador hasta la médula. Veterano de la vieja escuela franquista que aún permeaba en algunos rincones de España. Dejó caer el tenedor. Sus ojos se clavaron en Alejandro como dagas. «¿Qué has dicho?», murmuró. Pero no era una pregunta. Era una acusación. La explosión no tardó. «Eres un sucio. Un maricón asqueroso que avergüenza a esta familia», bramó don Miguel, levantándose de la silla con tal fuerza que volcó el vaso de vino tinto, manchando el mantel blanco como sangre. La madre de Alejandro, doña Carmen, ahogó un sollozo, cubriéndose la boca con las manos. Sus hermanos, Elena y Pablo, miraban al suelo, incapaces de intervenir. Los primos, incómodos, fingían no estar allí. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Pero no retrocedió. «Papá, esto es quien soy. No es una elección. Es mi vida». Pero las palabras se perdieron en el torrente de insultos que siguieron. «Fuera de mi casa. No quiero verte más. Has destruido todo lo que hemos construido». Aquella noche, Alejandro recogió sus cosas y se marchó. El corazón hecho trizas, jurando no volver jamás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Se refugió en el pequeño apartamento que compartía con Carlos en el barrio de Malasaña. El epicentro bohemio de Madrid donde la diversidad era un estandarte. Carlos, de 28 años. Un abogado prometedor en un bufete especializado en derechos humanos. Lo recibió con brazos abiertos. «Lo siento tanto, Ale», murmuró mientras lo abrazaba. Su voz cálida contrastando con el frío que Alejandro sentía por dentro. Carlos había crecido en una familia más abierta. En Barcelona, donde las marchas del orgullo eran parte del paisaje urbano. Pero incluso él entendía el peso de la tradición en el interior de España, donde el catolicismo y el machismo aún dictaban normas invisibles. Alejandro, un artista gráfico freelance, pasaba las noches en vela, dibujando bocetos que reflejaban su tormento interior. Había sido un error salir del armario así. ¿De golpe? ¿Debería haber esperado? La duda lo carcomía. Llamadas de su madre llegaban esporádicamente, suplicando que volviera. Pero siempre con la condición implícita: olvida esa tontería. Elena, su hermana mayor, le escribía mensajes de apoyo secretos, temiendo la ira paterna. Pablo, el menor, guardaba silencio,
Quizás por miedo o por confusión. Alejandro se sentía traicionado por todos. Excepto por Carlos, quien se convertía en su ancla. Pero la sociedad no era más amable. En el trabajo, rumores circulaban. Un cliente conservador canceló un proyecto al enterarse de su orientación. No queremos asociarnos con eso, le dijeron sin rodeos. Alejandro sintió la presión social como un yugo. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, las actitudes variaban. En Madrid, podía caminar de la mano con Carlos sin miedo. Pero en pueblos como el de su familia en Toledo, era un pecado mortal. La dualidad lo agotaba, libertad en la ciudad. Opresión en las raíces. Una tarde, mientras caminaban por el Retiro, Carlos propuso, deberíamos mudarnos juntos oficialmente. Construir nuestra vida sin mirar atrás. Alejandro dudó. ¿Y si mi familia nunca me acepta? ¿Vale la pena el dolor? Carlos lo miró con intensidad. El amor siempre vale la pena. Pero tú decides el precio. Aquella conversación plantó la semilla de una decisión que cambiaría todo. Alejandro comenzó a asistir a grupos de apoyo para jóvenes LGBT, donde escuchaba historias similares, rechazos, reconciliaciones fallidas, pero también resiliencia. Poco a poco, su ira se transformaba en determinación. Sin embargo, el conflicto interno no cesaba. Noches de insomnio donde revivía la escena familiar, cuestionando su moralidad. ¿Era egoísta por priorizar su felicidad sobre la unidad familiar? La ética católica inculcada en su infancia lo atormentaba. Dios ama a todos, se repetía. Pero las palabras de su padre resonaban más fuerte. Carlos, ateo convencido, lo animaba. La moral no viene de un libro. Viene de no hacer daño. Pero el daño ya estaba hecho. En ambos lados. Meses pasaron. Alejandro encontró un nuevo equilibrio. Su arte floreció, incorporando temas de identidad y lucha. Expuso en una galería local, donde conoció a otros como él. Carlos avanzaba en su carrera, defendiendo casos de discriminación. Parecían invencibles. Hasta que una llamada de Elena rompió la calma: papá está enfermo. Un infarto. Quiere verte. Alejandro colgó, el corazón acelerado. Ir o no. La elección lo dividía. Carlos lo apoyó: ve si lo necesitas. Pero protege tu paz. Finalmente, decidió no ir. Me echaron. Que lidien solos. Pero la culpa lo devoraba por dentro. El Hospital Gregorio Marañón en Madrid era un laberinto de pasillos blancos y olores a desinfectante. Alejandro llegó 5 días después de la llamada, impulsado por una mezcla de deber y resentimiento. Don Miguel yacía en la cama, más frágil de lo que recordaba, conectado a monitores que pitaban rítmicamente. Doña Carmen, con ojeras profundas, se levantó al verlo. Hijo. Gracias a Dios. Pero Alejandro se mantuvo distante. Vine por ti. Mamá. No por él. Pablo. Ahora de 22 años. Lo miró con reproche. Papá pregunta por ti cada hora. Elena. Mediadora eterna. Susurró: dale una oportunidad.
La confrontación fue inevitable. Cuando don Miguel abrió los ojos y vio a Alejandro, una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Hijo. Lo siento. Pero las palabras sonaban huecas. Alejandro explotó. ¿Lo sientes? Me llamaste sucio delante de todos. Me echaste como a un perro. El viejo hombre tosió, luchando por hablar. Fui un idiota. ¿El miedo? La tradición. Pero verte así. Solo. ¿Me mata? Alejandro sintió un atisbo de piedad. Pero el rencor era más fuerte. El daño no se borra con una disculpa en una cama de hospital. Salió furioso, dejando a la familia en shock. De vuelta en el apartamento, Carlos lo esperaba con una cena improvisada. Cuéntame todo. Alejandro relató la escena. Las lágrimas brotando. Parte de mí quiere perdonar. Pero ¿y si es solo por el infarto? ¿Y si nada cambia? Carlos. Siempre lógico. Respondió, el perdón es para ti. No para ellos. Pero no lo des si no lo sientes. Aquella noche, hicieron el amor con una intensidad nacida del caos, reafirmando su vínculo. Pero al amanecer, Alejandro cuestionaba, ¿era su relación una rebelión o algo real? La presión familiar lo hacía dudar de todo. La sociedad intervino de forma inesperada. Un artículo en El País sobre discriminación familiar en la comunidad LGBT mencionaba casos anónimos. Y Alejandro reconoció su historia filtrada por un primo chismoso. Las redes estallaron. Mensajes de apoyo inundaron su Instagram. Pero también odio, maricones como tú destruyen familias. Carlos. En su bufete, defendió a un joven similar, ganando el caso, pero recibiendo amenazas. Esto es lo que enfrentamos, dijo Alejandro. Inspirado, organizó un taller de arte para jóvenes queer, canalizando su dolor en acción. Pero la traición llegó de cerca. Pablo, influenciado por amigos conservadores, confrontó a Alejandro en un café. Estás arruinando la vida de papá. Deja a Carlos y vuelve a casa. Alejandro se sintió apuñalado. ¿Me pides que mienta? Que renuncie a quien amo. Pablo insistió, es por el bien mayor. La familia es sagrada. La discusión escaló, terminando con Pablo marchándose enfadado. Alejandro llamó a Elena, ¿sabías de esto? Ella admitió, intenté detenerlo. Pero está confundido. La división familiar se profundizaba. Carlos propuso un viaje a Barcelona para desconectar. En la ciudad condal, rodeados de libertad, pasearon por la Rambla, besándose sin miedo. Pero una llamada de doña Carmen lo arruinó, papá empeora. Ven. Por favor. Alejandro regresó solo, dejando a Carlos atrás por seguridad. En el hospital, don Miguel confesó, vi a tu madre llorar por ti. Me di cuenta de mi error. Pero ¿puedes perdonarme? Alejandro, con el corazón dividido, dijo, necesito tiempo. Salió. Pero la semilla del perdón germinaba. De nuevo en Madrid. Una crisis laboral golpeó. El bufete de Carlos perdió un cliente importante por su activismo gay. Es discriminación, rugió Carlos.
Alejandro lo calmó, lucha por ello. Pero internamente. Se culpaba, soy yo el problema. La duda moral crecía, ¿valía su amor el sacrificio de Carlos? En una noche de tormenta. Discutieron. A veces pienso en rendirme. Admitió Alejandro. Carlos. Herido. Replicó, si lo haces. Nos perdemos los dos. La reconciliación fue apasionada. Pero frágil. Elena organizó una reunión secreta. En un parque. Alejandro se encontró con su madre y hermana. Papá quiere cambiar, dijo doña Carmen. Lee libros sobre el tema. Alejandro escéptico, ¿y Pablo? Él también luchará. Prometieron apoyo. Pero Alejandro exigió, aceptad a Carlos o nada. Ellas asintieron. Pero la desconfianza persistía. El punto de quiebre llegó en una cena tentativa en casa familiar. Don Miguel. Recuperado parcialmente. Se sentó frente a Alejandro. Trae a tu amigo la próxima vez. Pero Pablo irrumpió, ¿no? Esto es una aberración. La familia se dividió, Elena defendió a Alejandro. Doña Carmen medió. Don Miguel cayó. Alejandro se fue. Jurando no volver. Pero en el camino. Reflexionó, ¿era el orgullo más importante que la reconciliación? Los meses siguientes fueron un vaivén emocional. Alejandro y Carlos fortalecieron su relación. Mudándose a un piso más grande en Chueca. El barrio gay de Madrid. Allí. La comunidad los arropaba, fiestas del orgullo. Amigos solidarios. Alejandro expuso su arte en una feria. Vendiendo piezas que narraban su viaje. Esto es catarsis. Le dijo a Carlos. Pero las noches traían pesadillas, la voz de su padre. El rechazo de Pablo. La terapia ayudaba. Pero el conflicto interno persistía, ¿era ético cortar lazos familiares por amor? Una oportunidad laboral para Carlos en Sevilla tentó. Es un ascenso. Pero lejos de tu familia. Dijo Alejandro. Carlos rechazó, tú eres mi prioridad. Pero Alejandro insistió, ve. No quiero ser tu carga. La discusión reveló miedos profundos. Carlos confesó, temo que me dejes por la presión. Alejandro. Llorando, nunca. Pero ¿y si el mundo nos rompe? Se abrazaron. Decidiendo juntos, Carlos aceptó. Pero con visitas frecuentes. La separación temporal intensificó su vínculo. Llamadas diarias. Visitas apasionadas. Pero en Madrid. Solo. Alejandro enfrentó demonios. Una carta de don Miguel llegó, hijo. Leo sobre tu mundo. Entiendo mi ignorancia. Dame una chance. Alejandro la rompió. Pero la duda creció. Elena llamó, papá va a terapia. Cambia por ti. Pablo. Sorprendentemente. Escribió, lo siento. Fui un imbécil. Vi un documental y... Abre ojos. ¿Traición o despertar? Alejandro decidió probar. Invitó a la familia a su exposición. Don Miguel llegó. Cojeando. Con doña Carmen. Pablo y Elena siguieron. Mirando los cuadros de parejas del mismo sexo. Don Miguel murmuró, es hermoso.
Pero Pablo, aún tenso, preguntó, ¿por qué exponer esto? Para provocarnos. Alejandro respondió, para sanar. La noche terminó en lágrimas compartidas. Don Miguel abrazó a Alejandro, te quiero. Hijo. Pero la ausencia de Carlos pesaba. Carlos volvió para el orgullo. Marcharon juntos. Banderas arcoíris ondeando. Pero un incidente, un grupo conservador protestó. Lanzando insultos. Sucio. Gritaron. Eco de su padre. Alejandro se paralizó. Carlos lo protegió, ignóralos. Pero el trauma resurgió. Esa noche. Alejandro confesó, quiero que conozcas a mi familia. Carlos. Cauteloso, solo si estás listo. La cena fue tensa. En casa familiar en Toledo. Carlos se presentó impecable. Don Miguel extendió la mano, bienvenido. Doña Carmen cocinó paella. Elena charló amigablemente. Pero Pablo guardaba silencio. Ojos evasivos. La conversación fluyó hasta que don Miguel preguntó, ¿planes de futuro? Carlos respondió, casarnos. ¿Algún día? Silencio. Pablo explotó, esto es contra natura. Papá. ¿Lo aceptas? Don Miguel. Firme, sí. ¿Por mi hijo? Pablo se fue furioso. Dejando un vacío. La traición de Pablo dolió hondo. Llamó a Alejandro, no puedo. Es mi fe. Alejandro. Herido, y yo no soy tu hermano. La familia se fragmentó más. Doña Carmen lloró, perdía un hijo para ganar a otro. Alejandro sintió la culpa, ¿era su elección la causa? Carlos lo consoló, no. El prejuicio lo es. Un caso en el bufete de Carlos involucró a un padre que desheredó a su hijo gay. Carlos ganó. Pero le recordó a Alejandro, lucha por derechos. No por aprobación. Inspirado. Alejandro escribió un artículo para un blog LGBT. Exponiendo su historia. Reacciones mixtas, apoyo masivo. Pero críticas de conservadores. Una amenaza anónima llegó, cuidado. Sucio. El miedo se instaló. El clímax llegó en Navidad. La familia se reunió. Menos Pablo. Don Miguel propuso un brindis, por la aceptación. Pero una llamada, Pablo en accidente. Corrieron al hospital. Pablo. Herido. Miró a Alejandro, hermano. Lo siento. Vi tu artículo. Tienes razón. Lágrimas. La reconciliación familiar comenzó. Pero con cicatrices. Con Pablo recuperándose. La familia inició un camino tortuoso. Terapias grupales. Conversaciones honestas. Don Miguel admitió, mi generación nos enseñó odio. Lo desaprendo. Doña Carmen cocinaba para Carlos. Aprendiendo sus gustos. Elena organizaba salidas. Pablo. Cambiado por el roce con la muerte. Pidió perdón a Carlos, fui ciego. Alejandro. Cauteloso. Observaba, ¿duraría? Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En Toledo. Vecinos chismorreaban. El hijo de Miguel es maricón. Don Miguel defendió, es mi hijo.
Punto. Perdió amigos. Pero ganó respeto interno. Alejandro sintió orgullo. Pero también pena por el precio. Carlos y Alejandro planearon su boda. En una capilla laica en Madrid. Invitados selectos. La familia asistió. Menos reticencias. Pablo dio un discurso: el amor no tiene género. Don Miguel caminó con Alejandro al altar. Lágrimas de alegría. Pero en la recepción, un primo conservador confrontó: esto es pecado. Don Miguel lo echó: fuera de mi familia. La lealtad se solidificó. Sin embargo, el idilio no duró. Un ascenso para Alejandro en Bilbao tentó. Es mi sueño, dijo Carlos. En Sevilla, B. Pero nuestro futuro. Discutieron: separación geográfica vs. sacrificio profesional. Alejandro eligió quedarse: tú vales más. Pero resentimiento sutil creció. Carlos notó: no quiero que me culpes. La tensión moral, amor o ambición. Una crisis. Carlos recibió una oferta en Bruselas. Es temporal. 1 año. Alejandro explotó: siempre sacrifico yo. Carlos replicó: yo rechacé por ti. La pelea escaló. Palabras hirientes: quizás mi familia tenía razón. Silencio. Carlos se fue a un hotel. Alejandro. Solo. Reflexionó: ¿era el amor suficiente? La reconciliación vino con una llamada de don Miguel: hijo. El amor requiere compromiso mutuo. Habla. Alejandro buscó a Carlos: perdóname. Vamos juntos. Carlos aceptó. Pero con condiciones: terapia de pareja. Mudaron a Bruselas. Un nuevo comienzo. Allí. Lejos. Florecieron. Alejandro freelance. Carlos Enue defendiendo derechos LGBT. Visitas familiares fortalecieron lazos. Pablo se unió a un grupo de apoyo. Elena abogó por igualdad. Pero el pasado acechaba. Un documental sobre familias rotas por homofobia incluyó su historia. Reacciones: inspiración para muchos. Odio para otros. Amenazas online. Carlos protegió: juntos somos fuertes. En una noche estrellada en Bruselas, Alejandro propuso: ¿casarnos de verdad? Carlos dijo sí. La boda. Íntima. Selló su viaje. Años después. De vuelta en Madrid. Con una familia propia, adoptando un niño. Alejandro miró atrás. El precio: dolor. Traiciones. Pero también crecimiento. ¿Fue correcto priorizar el amor propio sobre la tradición familiar? ¿O el sacrificio familiar siempre debe prevalecer?